Muy buenas tardes, soy Rodolfo Leiva Martínez, actual comisionado del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. El 5 de marzo del año pasado, el juez segundo de distrito en el estado de Chihuahua, de índole federal, ordenó correctamente al Consejo General que se me restituyese en la presidencia, cargo en el que había sido designado por los compañeros por un periodo exacto de 3 años. Se dispuso que esa remoción ordenada por Javier Corral Jurado había sido inconstitucional y que se me debía regresar al cargo. El 15 de marzo del año pasado, Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, en su carácter de representante provisional del Ichitaip y como tercero interesado, se sometió de manera expresa a la sentencia, en un escrito que yo le redacté, señalando que estaba de acuerdo con la sentencia, que se iba a cumplir con todos sus términos y que no iba a existir una impugnación. Sin embargo, del 16 al 19 de marzo del año pasado, Sergio César Alejandro Jáuregui Robles, secretario general de Gobierno, los convocó a reuniones en su oficina en el Palacio de Gobierno y les dio la instrucción de que de todos modos presentaran una inconformidad. Me cuentan las personas que estuvieron ahí, mis compañeras, que hizo llorar a Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel reprochándole que días antes se había sometido a la sentencia. La impugnación fue redactada en las propias oficinas de la Secretaría General de Gobierno, cometiendo un delito porque se estuvieron distrayendo recursos para un fin inapropiado. Y además redactaron la impugnación siguiendo las instrucciones de 3 magistrados corruptos: José Martín Hernández Cimental, Marta Olivia Tello Acuña y José Raimundo Cornejo Dávila, integrantes del primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa, que iba a ser la instancia precisamente que iba a resolver en mi contra la impugnación, a pesar de que es un asunto totalmente acabado porque la autoridad responsable se sometió de manera expresa. Yo pienso que la administración de Javier Corral es peor, porque César Horacio Duarte Jaques tenía un afán de lucro. Yo me lo imagino como alguien ávido de ganancias, de enriquecimiento. Para mí Javier Corral Jurado es peor, porque es una persona facciosa. Es una persona que usa su posición de gobierno para ejercer represalias en contra de aquellos que pensamos diferente. Y eso es algo muy peligroso. Vemos cómo ha tenido intromisión en el Poder Judicial del Estado, cómo la tuvo en la Auditoría Superior, en el Ichitaip, en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, cómo intentó imponer a una empleada de él en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque no es alguien que entienda el sistema republicano de equilibrios, de contrapesos, y de que cada funcionario tiene su ámbito de actividad delimitado en la Constitución. Él piensa que es un reyesuelo que puede imponer por capricho a todos. Entonces, como yo me negué, porque esa era la decisión fundamental, yo debía negarme a una imposición de un nombramiento de él, porque si yo accedía significaba que ya me estaba subordinando a los caprichos del gobernador en turno. Y entonces esto fue una cuestión de principios. Ha sido un litigio muy prolongado, ha sido muy desgastante. Sin embargo, si yo contendí 7 años para lograr el cargo a través de acciones judiciales, en los 3 concursos que se realizaron obtuve siempre el mejor lugar en materia de conocimientos. En el 2009, en el 2012 y en el 2016, cuando finalmente fui designado. En las 3 ocasiones, primer lugar entre todos los competidores. Precisamente por eso era tan importante el proceso de selección, porque yo no le debo el cargo a nadie. Yo competí con base en los conocimientos, yo acudí y recibí, por ejemplo, en mi designación, los votos de diputados de todos los partidos en el Congreso en aquel entonces. Todos los partidos por lo menos me dieron un voto, porque yo personalmente acudí con cada diputado y les expresé
cuál era el plan de trabajo que yo tenía. A mí nadie me consiguió, ni me regalaron las calificaciones en el examen, ni me consiguieron votos, ni dispusieron que yo fuera presidente, porque así es como debe funcionar una institución autónoma. Efectivamente, porque es parte de lo mismo. Cuando tienes una posición pública, debes cuidar de los intereses públicos. Si a mí nada más me interesara lo que me corresponde personalmente, pues no tendría un cargo público y me dedicaría a los asuntos privados. Pero cuando se viola la Constitución de manera tan grave como cuando se designa a un ministro de culto en activo en una posición de gobierno, es algo que nos afecta a todos. Y si fallaron los controles hacia adentro de la administración pública dependiente de Javier Corral Jurado, si fallaron los controles en el Congreso, que fue el que hizo la designación, pues entonces alguien tenía que hacer algo para impedir que se consumara esa violación. Y en ese entonces también me sirvió para saber cómo operaba la red de corrupción con el Poder Judicial, porque fueron estos 3 magistrados corruptos, José Martín Hernández Cimental, Marta Olivia Tello Acuña y José Raimundo Cornejo Dávila, los que a punto de que se resolviese por sentencia la inconstitucional designación de un ministro de culto en activo en una posición de gobierno, terminaron con el juicio de amparo que había promovido, señalando que yo no tenía interés legítimo en ese asunto, cuando yo claramente le señalé cuáles eran las afectaciones que me generaban y cuál era mi posición ante el ordenamiento. Pero más grave aún es de que antes de que resolvieran el asunto del sacerdote Javier Ávila Aguirre, yo planteé un conflicto de intereses con ellos. Les dije que no podían resolver ese asunto por nuestro historial de controversia y de animadversión mutua. Cuando recusas, cuando señalas que hay un impedimento respecto a 3 magistrados, la ley de amparo señala un procedimiento obligatorio. Lo deben turnar a otro tribunal colegiado. El otro tribunal colegiado les requiere un informe en 24 horas. Si niegan que existe el impedimento, dentro de 10 días se convoca una audiencia para que se presenten pruebas y argumentos respecto al conflicto de intereses. Pues en el caso de Javier Ávila Aguirre, no hicieron eso. Ellos mismos desestimaron la recusación. Ellos mismos dijeron que no había conflicto de intereses, cuando la ley les impide ser juez y parte en un mismo asunto. Eso me sirvió para comprender qué era lo que estaban haciendo en el caso de Lichitay, y por esa razón publiqué un manifiesto denunciando toda esta corrupción a los chihuahuenses el jueves 4 de abril. Y en esta ocasión tuvieron que acatar la ley y tuvieron que presentar el asunto ante otro tribunal colegiado que ya les requirió un informe y ya volvieron a señalar que son absolutamente imparciales respecto a mí y que ellos deben conservar el expediente. En eso es en lo que estamos ahorita. Todavía estamos contendiendo por un asunto fundamental. ¿El Lichitay es una institución autónoma o es un departamento de la Secretaría de la Función Pública subordinado a Javier Corral Jurado? Si no resolvemos que el instituto es autónomo y que nadie, ni el gobernador, ni el Congreso, ni los presidentes municipales pueden presionar para que se destituya un presidente del Lichitay, primeramente tenemos que resolver eso, porque si no está resuelto eso, todo lo demás son cuestiones accesorias, pero son elucubraciones teóricas, porque a final de cuentas todos los funcionarios del gobierno de Javier Corral Jurado saben que él fue el que dio la orden delictiva de que se me destituyese, y por esa razón no les preocupa cumplir a cabalidad con la transparencia, porque ellos saben que el instituto está subordinado a Javier Corral Jurado. Ese fue el pánico que tiene Javier Corral Jurado de mí, porque si su razonamiento fue, si no se doblegó para nombrar a su amigo especial Ricardo Humberto Gándara Hernández en esta posición, significa que tampoco se va a doblegar respecto a ningún otro asunto.
porque el Consejo General del ICHITAI que presidía es la máxima autoridad en materia de información pública en el Estado y en materia de protección de datos personales. Por eso no podemos estar recibiendo instrucciones de nadie. Y esa es la gran cuestión a la que he dedicado estos 2 años ya. La transparencia es un instrumento muy poderoso en una democracia, porque la información te da la capacidad, primeramente, de saber lo que se está haciendo, para poder identificar los errores que se están cometiendo y para poder trabajar con otros ciudadanos para corregir esas fallas y generar soluciones positivas en todos los campos que a los ciudadanos nos interesan: la salud, la educación, la seguridad pública, la economía. Pero a la vez es el gran temor de los gobiernos, porque los gobiernos prefieren la propaganda, prefieren mensajes en los que se les alabe, en los que mencionan que todo es maravilloso y que todo funciona bien, cuando eso no es la realidad. Los gobernantes quieren propaganda, los ciudadanos necesitan información. Entonces, existe un instrumento muy poderoso que se llama Plataforma Nacional de Transparencia, que es un sistema electrónico en el que tú puedes solicitar información de lo que quieras respecto a los funcionarios estatales y municipales en Chihuahua, o incluso respecto a funcionarios federales, pero cuyos asuntos ya compete al INAI. Y puedes utilizar un seudónimo, es decir, ni siquiera tienes que revelar tu nombre verdadero. Puedes usar un nombre inventado, y esa es una garantía que tienes de que puedes hacer las preguntas que quieras y que nadie va a ejercer represalias en tu contra. Y toda la información incluso te la pueden enviar a un correo electrónico que tú hagas para ese fin en específico. Y es un asunto muy sencillo. Tú haces una solicitud de información dependiendo de lo que quieras de saber sobre la educación, sobre la salud, sobre el transporte. Tú puedes preguntar con un seudónimo y el gobierno está obligado a responderte, a proporcionarte la información, a lo más en 10 días. Pero hay una excepción, te podrían ampliar 5 días el periodo de respuesta. Es decir, en el peor escenario, tú vas a esperar 15 días hábiles para que el gobierno te responda. ¿Quieres saber, por ejemplo, cuánto se gastó Javier Corral Jurado en su último viaje a Canadá? ¿Qué hizo allá? ¿A quién llevó de acompañante? ¿En cuáles habitaciones durmieron? ¿En cuáles restaurantes comieron? Tienes derecho a preguntarlo. ¿Tú quieres saber cuánto gana un inspector de una escuela o una subdirectora? Tienes derecho a preguntarlo de forma anónima, protegiendo tu identidad. No es la única manera, porque también podrías ir tú personalmente e identificarte, pero es la manera más cómoda, y desde la tranquilidad de tu casa, de la biblioteca de tu escuela, en tu oficina, tú puedes hacer una solicitud al gobierno y el gobierno no puede dejar de responderte. Y cualquier controversia que exista entre una autoridad y el ciudadano respecto a la información que se entregó, nosotros la vamos a resolver. Y nosotros vamos a aplicar la ley, y si el gobierno te entregó información incompleta o equivocada, nosotros podemos obligarlo a que entregue la totalidad de los datos para que los ciudadanos estén informados y puedan tomar decisiones a través de las organizaciones de la sociedad civil, a través de los partidos políticos, individualmente. Y de lo que se trata es de que vivamos en un país mejor, y eso se va a lograr solamente con ciudadanos activos que estén bien informados.